En Colombia han sido asesinadas 262.197 personas a causa de la violencia del conflicto armado. Sin embargo, la gran mayoría de ellas eran miembros de la población civil, 215.005 personas frente a 46.813 combatientes, mientras que las víctimas de desaparición forzada trascienden a 80.472 en el marco del conflicto armado, según el Observatorio de Memoria y Conflicto del Centro Nacional de Memoria Histórica. Las dimensiones de estos crímenes resultan escalofriantes e inmorales y son el resultado de la conjunción de varias situaciones. De un lado, de la persistencia de un crimen que se inflige intencionadamente con el ánimo de castigar y de sembrar el terror, de la existencia de prácticas empleadas por distintos actores armados con el propósito de invisibilizar sus crímenes y de garantizar su impunidad o de distorsionar las cifras producto de sus acciones. La educación superior en Colombia no ha sido ajena a estos hechos victimizantes. Para el caso de la Universidad Pedagógica Nacional, la comunidad ha creado el Mural de la Memoria, el cual fue inaugurado el día viernes 26 de mayo de 2017. Esta obra agrupa 9 de las víctimas del conflicto armado y la violencia sociopolítica que la institución ha reivindicado durante años. La iniciativa de este proyecto, según explicó Crisanto Gómez, subdirector de Bienestar Universitario, dada la voluntad de contribuir a la reparación simbólica y moral de todas las víctimas de la Universidad Pedagógica Nacional y afianzar la memoria institucional a estas personas que, en algún momento, trasegaron por la vida institucional y que aportaron desde sus diferentes condiciones de estudiantes, profesores y trabajadores. Por su parte, Daniel Esquivia Zapata, autor de la obra, llevaba trabajando desde finales del 2016, pero no lo hizo solo. Contó con el apoyo de los familiares y amigos de las personas retratadas para la selección de la imagen que querían plasmar de su ser querido y los textos que la acompañan. Todos estos representativos de sus pensamientos y sus luchas, de quienes fueron como personas más allá del hecho victimizante. Por un lado, era sacar la imagen de que son víctimas y ya. Esto es una persona, así de grande es, así de compleja es. Miren todos los textos, miren todo lo que pensaron. Sepan también que vinieron familiares y lo pusieron ahí. Esto no lo escogieron ellos, no pudieron. Esto lo escogieron los familiares y las amistades. Así de conectados estamos. Quería mostrar realmente qué tan grande es una vida. Eso es lo que necesitamos, porque la idea de víctima a veces lo reduce y con eso tratan de mandarlo al olvido, explicó Esquivia sobre la esencia del mural. El mural también plasma la imagen de Eduardo Lofner Torres, trabajador de la UPN y miembro del Sindicato de Trabajadores de la Universidad, que él mismo ayudó a organizar en 1973. Entre 1979 y 1983 estuvo detenido por su oposición al Estatuto de Seguridad promovido por el entonces gobierno de Julio César Turbay, periodo durante el cual sufrió torturas en la cárcel por agentes de los organismos de seguridad, tal y como detalla un informe de la Amnistía Internacional publicado en la época. En 1986 fue detenido otra vez y desde ese momento su compañera de vida, Luz Marina H., sigue esperando la llamada que le prometió. Entre las víctimas de la pedagógica también está Miguel Ángel Quiroga Gaona, sacerdote de la comunidad marianista, quien fue asesinado por paramilitares en 1998 cuando estaba trabajando por la parroquia de Lloró, Chocó. Golson Granados, estudiante de la licenciatura en Educación Física, asesinado junto a otros 8 personas en los primeros días de febrero de 2001 por guerrilleros de las FARC en el Parque Nacional Puracé, mientras realizaba una expedición ecológica. Cristina del Pilar Guarín, licenciada en Ciencias Sociales, fue una de las mujeres desaparecidas tras la toma del Palacio de Justicia el 6 de noviembre de 1985 y cuyos restos fueron identificados a finales de 2015. Lizaida María Ruiz Borja, licenciada en Lenguas Modernas, Daniel Andrés Garzón Riveros y Óscar Danilo Arcos, estudiantes de la licenciatura en Ciencias Sociales. Los 3 fallecieron en marzo de 2012 por una explosión mientras veían un partido de Santa Fe, equipo del que eran hinchas. Aunque la versión inicial de la fiscalía los señalaba de estar manejando explosivos, sus familias han desmentido estas acusaciones e inclusive se han dicho que fueran agentes estatales quienes plantaron los explosivos. Finalmente, el profesor Darío Betancur Echeverry,
desaparecido forzadamente el 30 de abril de 1999 en Bogotá y del que solo se hallaron algunos restos en septiembre del mismo año. Darío Betancur Echeverri, 1952-1999. Maestro, historiador y bohemio. En la ladera oeste de la cordillera occidental que mira al mar, en jurisdicción del departamento del Valle del Cauca, se levanta la población de Restrepo. Sus habitantes descienden de los colonizadores antioqueños que desde finales del siglo XIX ocuparon estos territorios, llevando consigo el cultivo del café, los frijoles diarios y su acendrado catolicismo. En este pueblo antioqueño, por sus orígenes y costumbres, pero vallecaucano por su geografía y por las influencias culturales, allí también se escucha y se baila salsa. Nació Darío Betancur Echeverri el 10 de diciembre de 1952, en plena época de la violencia, cuando allí mismo y en los contornos cercanos merodeaban los pájaros que conservatizaban a sangre y fuego a los pueblos liberales. Darío era el menor de 6 hermanos. Apenas conoció a su padre, pues este falleció cuando aquel solo tenía 6 años. Por esta circunstancia, su madre, Ligia Echeverri, junto con uno de sus hermanos, tuvo que defenderse para sacarle a flote a su hermosa familia. Darío recibe las primeras letras en la escuela del pueblo, en la que un tío suyo era profesor. Posteriormente, su familia se trasladó a Buga y luego a Villavicencio, en donde Darío terminó su bachillerato. A comienzos de la década de 1970, Darío llega a Bogotá e ingresa en el programa de las Ciencias Sociales de la Universidad Pedagógica Nacional, UPN, siendo expulsado en 1973 por su activa participación en las luchas estudiantiles de la época. Darío se negó a reincorporarse a la UPN e inmediatamente se matriculó en el programa de Ciencias Sociales de la Universidad Nacional. En ese tiempo, la Nacional permanecía gran parte del tiempo cerrada por disposición de los gobiernos nacionales de turno que la consideraban como un problema de orden público. Y era también la época en que cualquier estudiante inquieto y con sensibilidad social resultaba involucrado en las luchas estudiantiles, como fue el caso de Darío, que ya tenía una experiencia previa en la UPN, hastiado por la interrupción de la licenciatura en 1979, no sin antes soportar un prolongado cierre de un año. Su tesis de grado versó sobre el movimiento de los comuneros de 1781, investigación con la cual obtuvo una mención de honor en el congreso organizado por la Universidad Nacional, con motivo del bicentenario de ese acontecimiento histórico. Luego de graduarse, Darío se desempeñó como funcionario en el IMAT, Instituto de Hidrología y Meteorología y Adecuación de Tierras, durante 2 años. En este cargo comprendió que la burocracia no es lo suyo, y a la primera oportunidad docente que se le presentó, renunció a su cargo y se trasladó a la cátedra universitaria, asumiendo el curso de Historia de Colombia en la Universidad de Santo Tomás. Desde ese momento, Darío demuestra ser un maestro de verdad y no un simple profesor, ya que la cátedra y las actividades universitarias eran su verdadera pasión. Allí se sentía como el pez en el agua, conversaba, discutía, animaba grupos de estudio, elaboraba propuestas. Escribía libros y artículos, compartía tragos y rumba con amigos y colegas. Todo esto era hecho con enjundia y dedicación, porque para Darío, a diferencia de muchos profesores universitarios de nuestro tiempo, no eran antagónicas la investigación y la enseñanza, sino que las concebía como actividades complementarias que se nutrían mutuamente. En las clases socializaba sus apasionantes temas que investigaba, y en la investigación incorporaba las críticas, sugerencias y preguntas que escuchaba en clase o en las conversaciones informales que cotidianamente resultaba involucrado. Darío era un conversador nato y envolvente con su dejo paisa, sus carcajadas espontáneas y su lenguaje franco y coloquial. Los alumnos que tuvo la fortuna de compartir sus enseñanzas quedaban impresionados por su entrega, sinceridad, franqueza y capacidad crítica. Como una clara muestra de sus preocupaciones intelectuales, Darío cursó estudios de posgrado de Filosofía Latinoamericana en la Universidad Santo Tomás. En 1984 inició estudios en la recién creada Maestría en Historia de esta última universidad
espacio en el que se destacaría por sus polémicas intervenciones, por sus constantes cuestionamientos y sobre todo por hacer públicas dos de sus obsesiones intelectuales: el rescate de la historia regional del Valle del Cauca y el análisis de los pájaros, los asesinos a sueldo del Partido Conservador. Esas dos pasiones se materializaron tanto en su tesis de grado como en su primera obra sobre el tema de la violencia, que fue publicado en 1990 con el título Matones y Cuadrilleros, por la editorial Tercer Mundo. La actividad docente de Darío se desplegó en diversos claustros universitarios de Bogotá, tales como la Universidad Distrital, la Universidad Javeriana, la Universidad Nacional y principalmente en la Universidad Pedagógica Nacional, la misma en la que fue expulsado en 1973, a la que regresó 15 años después y en la que permaneció hasta el día de su asesinato.